Hola, buenas noches. Hola, chamacos. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Bien, gracias, doctor. ¿Usted? Bien, también aquí llegando en friega. Nomás me comí un Subway en friega y ya estamos aquí. Les tengo una sorpresa. Espero que sea de su agrado. Ahorita les digo de qué se trata. Excelente. Más que tengo un invitado para una plática. Más que tengo que mandarle el link. Y esperar a que se conecte. Mientras les voy a platicar algo. De lo que tengo yo preparado para ustedes. En lo que nuestro amigo se conecta. Nuestro invitado se conecta. Bueno, vamos a darle unos minutos para que se conecte. Mientras voy a platicar. Les voy a hacer una síntesis de lo que ustedes leyeron, que ya les quedó bien claro, que no tiene mucho problema. O sea, a diferencia de los demás temas que hemos visto, este no tiene mucha opción de debate. O sea, finalmente estamos viendo unos temas que no son tan controversiales. Para que vean que de alguna manera no todo es tan controversial característicamente, ¿no? Aristóteles decía, no me trates como a un boyero ni como a uno que cava la tierra, sino que después de ilustrarme primero de la causa, me tendrás así presto para obedecer. ¿Qué es un boyero? Un boyero es una persona que tiene por oficio cuidar o conducir bueyes. O sea, lo que quería decir es, no me trates como un ignorante, no lo soy. Ilústrame de lo que me quieres decir y lo que quieres que yo haga, y en cuanto yo entienda qué es lo que quieres que haga, te voy a obedecer. Entonces, creo que esto viene muy bien con el tema de informarle al paciente lo que se le va a hacer, de darle las opciones, explicarle cuáles son las alternativas, para que finalmente él tome una decisión adecuada, ¿no? El consentimiento informado, entonces, es una, como ya vieron, es una decisión libre y voluntaria. Es muy importante que el paciente comprenda la información que se le está dando, y eso lo tenemos que saber ver nosotros en el principio de empatía. Tenemos que saber cuando el paciente entiende o no entiende lo que le estamos diciendo, y debemos de ser capaces de ponernos en el nivel que él lo requiere. Tiempo, me están comentando.
Vamos a ponerse la invitación en WhatsApp. Ya está todo desesperado porque habíamos quedado a las 7:30. Ya estoy pensando que ya lo dejamos plantado. No quiere. ¿Me escuchas? Hola, Enrique. Sí. Hola, ¿cómo están? Muy bien. Te estaba buscando precisamente enviártela por WhatsApp, pero bueno, qué bueno que ya la tienes ahí a la mano. Estaba dándoles una pequeña introducción aquí a los chicos. Ajá. Aparte de la sorpresa que les dije que les tenía, que era un invitado. Entonces, voy a continuar con esta mini presentación del Sí. tema. Ya sabemos que aquí estás. Abre tu presentación para que la tengas a la mano también. Muy bien, entonces decíamos, chicos, que el consentimiento informado debe de tener 3 requisitos para ser válido. 1, que el paciente tenga libertad de decisión. 2, que la explicación sea suficiente. Y 3, que haya competencia, que el paciente tenga competencia para decidir. En la norma oficial del expediente clínico, que está en ese número que pueden ver aquí en la presentación, es donde está asentada la necesidad de tener ese documento que tiene un valor legal. Fíjense que curiosamente, en los antecedentes históricos de este proceso, salió por un caso que se presentó en 1957 en Estados Unidos, porque a un paciente no se le advirtieron los riesgos que corría de un procedimiento curiosamente radiológico, que es este que ven ustedes en la radiografía. Si se fijan, aquí se ve la opacificación de la aorta en todo su trayecto, pero se ve una aguja. Entonces, ese era el único método que teníamos de visualizar la aorta. Se acostaba el paciente boca abajo y se hacía una punción translumbar. Se metía a través del psoas la aguja, se chocaba con la vértebra y luego se iba moviendo poco a poquito a la izquierda hasta que le dabas a la aorta. Obviamente, este era un procedimiento muy riesgoso, era ciego, pero era el único que había en aquel entonces. Y entonces un paciente se complicó y por lo tanto puso una demanda porque dijo que no se le había informado los riesgos a los que corría. Entonces, curiosamente, esto se llamaba aortografía translumbar y se utilizaba una aguja especial muy largota. Ahora ya no es necesario, con la tomografía podemos ver esto, ¿no? Desde el punto de vista jurídico, para que tenga valor jurídicamente el consentimiento informado, de nueva cuenta, tiene que ser libre, el paciente tiene que estar consciente y debe de haber ausencia de error, violencia o dolo. O sea, no se vale ocultar la información al paciente. ¿Cuáles son las excepciones para que no se dé consentimiento informado y que se hagan los procedimientos? Obviamente en situaciones de urgencia, obviamente cuando hay un pronóstico fatal, obviamente cuando hay una información claramente perjudicial para la salud del paciente y cuando hay renuncia al destinatario.
hay que considerar que este consentimiento informado puede ser revocado sin ningún problema. El paciente se puede rajar, como dicen, o sea, se puede negar en cualquier momento y no debe haber ningún problema con eso, ¿no? De los requisitos básicos, que sea válido, que tenga libertad de decisión, explicación adecuada, competencia para decidir y suscrita por un paciente o por un familiar si el paciente es menor de edad o no está en condiciones de tomar la responsabilidad, y si no es un familiar, alguien que se haga responsable, de preferencia lo más cercano al paciente. ¿Qué debe de venir en el consentimiento informado? Pues la naturaleza del procedimiento que se le va a hacer, el objetivo, para qué se le hace, los beneficios, qué mejoría espera, los riesgos que tienen, las alternativas posibles a lo propuesto, es decir, si hay otras opciones. Una explicación breve del motivo que lleva al médico a elegir una y no otros tratamientos, y la posibilidad, decíamos, de que retire el consentimiento cuando él lo desea. Ya hay unas formas preestablecidas que se pueden bajar de internet, que son de COFEPRIS, dependiendo de para qué procedimiento se haga. Por ejemplo, esta es una genérica, esta es una para el tratamiento quirúrgico de la apendicitis aguda, pero se puede adecuar desde luego a cada caso, ¿no? La Ley General de Salud dice que se debe de hacer el consentimiento informado cuando se hace un ingreso hospitalario, fertilización asistida, cirugía mayor, anestesia general, y aquí cabe mencionar que nuestro invitado es anestesiólogo, salpingoclasia y vasectomía, procesos de investigación como de los que hemos hablado, como el experimento de Stanford que vimos hace 8 días. Recuerde que en la época en la que se hizo no era válido, no se usaba todavía. En casos de amputación, mutilación, alteraciones físicas severas, disposición de órganos, obviamente, necropsia hospitalaria y procedimientos con diagnósticos terapéuticos de alto riesgo. Por otro lado, tenemos el otro tema, era la objeción de conciencia, que es la posibilidad de que alguien se rehúse a hacer algo que está dictaminado o que procede porque va en contra de una ideología determinada. Solo como ejemplos están la eutanasia, el aborto o la transfusión para los testigos de Jehová. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la objeción de conciencia tiene unas implicaciones muy extensas en todo el aspecto social, personal y hospitalario, y tiene muchas cosas que ver porque compete conflictos jurídicos y morales, compete a varios temas importantes como serían el aborto, la esterilización voluntaria, clonación terapéutica, transfusiones y hasta la píldora del día después. Tiene que ver con los códigos del derecho y implica al personal sanitario que se opone a hacer determinadas cosas y tiene repercusiones legales además porque no se cumple con una norma establecida. Lo que es importante es que haya comités de ética médica en cada hospital que de principio previamente debería establecer qué procedimientos son sujetos de objeción de conciencia. Es decir, no se vale que un médico que de la manga se saque que no va a hacer tal procedimiento porque va en contra de sus principios. Es algo que se debe de determinar previamente y en los códigos de ética médica de cada hospital, de los comités hospitalarios de ética, debe de estar establecido cuáles procedimientos son y cuáles no. Me llamó la atención que ustedes comentaron y se dieron cuenta que hay un concepto que se llama cientificismo. Es decir, que algunos dicen, no me había dado cuenta de que también la ciencia nos puede cegar a otras formas de exploración, a otras formas de entendimiento. Entonces, a eso se le conoce como cientificismo. Aquí les pongo yo una explicación de lo que es el cientificismo, ¿verdad? La tendencia a dar excesivo valor, en especial a las ciencias basadas en datos de la experiencia, considerando que son el único conocimiento válido. Entonces, cuando caemos en uno de estos ismos de los que ya hemos hablado previamente, que son un conjunto de ideologías que nos lavan el coco, por decirlo de alguna manera, y no nos dejan ver otras opciones, quiere decir que estamos enajenados. Es una forma de enajenación. ¿Qué es la enajenación? Precisamente para eso tenemos a nuestro invitado, al doctor Enrique Trejo. El doctor Enrique Trejo es este barboncillo que ven aquí, es un médico egresado de la UNAM, más o menos coetáneo mío. Él es anestesiólogo, hizo su especialidad en anestesiología, es fotógrafo de afición, ha hecho varias exposiciones,
Hizo una licenciatura, igual que yo, se le metió la loquera, ya en edad avanzada hizo la carrera de literatura en la UABC. Es catedrático tanto para la materia de anestesiología como para áreas de literatura, etcétera, y todas las demás cosas que les ocurran. Nada más los dejo, entonces vamos a prepararnos para ver a Enrique y su presentación. Yo les invito a que vayan tomando nota de las cosas que les parezcan interesantes para que al final podamos hacer un poco de intercambio de ideas. Enrique, ¿estás por ahí? Manifiéstate. Hola. ¿Cómo andas con tu presentación? ¿La tienes abierta? Sí. Ponle en compartir. En teoría, yo debo de poderla ver también. Voy. Y abre tu cámara porque creo que está cerrada tu cámara. Sí, es que... aquí está. También voy a comer postre, miren. ¿Gustan una galletita de higo? Provecho. Ya vi que Emilio estaba comiendo sus galletas, pues yo también. No me ven, ¿verdad? No, abre tu cámara. Tranquilo, tranquilo, por ahí está, búscale, búscale. No sé qué fue. Doc, ¿no primero tiene que quitar usted la presentación para que lo pueda compartir? ¿Perdón? ¿Cómo dice Luis? ¿Que no primero usted tiene que quitar la presentación para que lo pueda compartir? Deja ver. Y hacerlo también host, ¿no? Creo. Sí, también tiene que darle los derechos como de poder compartir. Ya se los di porque el otro día, ayer practicamos. Vamos a ver. Pero déjame, vamos a ver si se ha modificado. No, voy a tener que salirme y volver a entrar. No, espérate, espérate. Pues nada más dale stop sharing, doctor. ¿Yo? Sí, usted, doctor. Sala. A ver. Stop sharing. Le pongo aquí. ¿No? Allá. Ya los veo. Compartir Sí. pantalla. Ahí. ¿No? ¿No te ves? No sé los demás, pero a mí me sigue apareciendo la pantalla de usted, doctor. Sala. No, de la pantalla de la presentación. Sí, de su presentación. Yo ya los veo, pero no, aquí no sé cómo. Nada más se ve una tarjeta, doctor Enrique Trejo, licenciatura, etcétera. ¿Sí le da opción de compartir la pantalla, doctor Trejo? Ya le di, mira. Y el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas de los participantes. Entonces yo tengo que habilitarla. Sí. Doctor, abajo en la barra donde dice Share Screen, hay una flechita, le pone ahí y luego le va a dar la opción de poner que todos los participantes puedan compartir. Déjame ver dónde está Share Screen. Yo le pongo Stop Share, ¿no? Ahí está. Ajá, ya se quitó su pantalla, Ahora se quitó la mía. en teoría. No se mira. A ver, ahora yo voy a hacerle aquí. Tengo tu imagen. Ahora aparece la mía. Yo creo que es él el que tiene que habilitar su presentación, ¿no?
Ahí estás ya te vemos, ya te vemos. Muy bien. Ya se ve. Habilita ponle en share screen para que aparezca tu presentación. No te presiones, Enrique, tenemos toda la noche. La presentación no se mira. Negativo. Tiene que poner un icono verde que dice compartir, doctor. Uno por uno, no se amontonen, no me lo presionen. Ahí. Ahí Ya le di al verde pero el anfitrión inhabilitó la función de compartir pantallas de participantes. ¿Dónde la habilito yo? Marcos. Sí. Abajo donde pone para compartir, debe salirle una flechita, ahí Sí. mismo en ese botón. Ya. Y ahí vienen las opciones. Ahí. Opciones avanzadas, creo que es. Dice multiple participants can share simultaneously. No, hay una en opciones avanzadas que dice que todos los participantes pueden compartir. ¿Esa? Creo que sí era esa. Sí, ahí está. Ya está activado. Y ya se ve la presentación. No, Es que cuando le da share tiene que escoger lo que quiera que se vea. Le tiene que salir una pantallita y tiene que seleccionar lo que quiere que se vea. al poner share te aparecen varias imágenes de pantallas. Escoge donde está la presentación. No. Ahí. Ok, Enrique. Si está problemático, tú platícanos el rollo leyendo la presentación. Sí. Ahí ya se vio. Ahí está. Muy bien. Bien, Enrique, bien. ¿Me dan permiso de hincarme a rezar? No, hasta después, ya que te vayas a dormir. Ok, bueno, miren, en primer lugar, es un placer siempre tratar con la gente universitaria. A mí me da mucho gusto. Quiero decirles que este tema que voy a tratar de mostrarles es el producto de una inquietud que tuve desde que estaba yo en la primaria. Yo me crié con una abuela y esa abuela era analfabeta. Y por su mismo analfabetismo me metió a la escuela muy pequeño. Aprendí a leer a los 4 años. Y su apuro era que yo le leyera novelas, porque decía que eran obras de arte. Y le leía novelas gruesotas, así. Y siempre se me quedó esa idea de, ok, sí está muy bonita la novela, pero ¿por qué es obra de arte? Pues porque es una obra de arte. Y así me pasé la primaria, me pasé la secundaria, me pasé la preparatoria y la carrera de medicina y la especialidad y una subespecialidad que ya no me acordaba. Soy terapista pulmonar, pero nunca lo he ejercido. Entonces, yo seguía con mi duda de qué es una obra de arte. Todo el mundo me hablaba y me decía muchas cosas. Pero al mismo tiempo, pues yo empecé a ejercer mi carrera. Me hice anestesiólogo. Nunca ejercí la otra. Y pues anduve buscando cómo expresar ese fenómeno que era el arte. Y estudié, como dijo el doctor Celo, estudié fotografía, estudié artes plásticas, trabajé en un taller de restauración de obra de artes y ahí, pero nadie me sabía decir que era una obra.
Un día supe que se iba a abrir la Escuela de Humanidades y fui el primero en inscribirme porque yo quería estudiar literatura, finalmente. El caso es que me recibí y dije, sin saber realmente todavía lo que era una obra de arte. Todavía hice una maestría en educación en arte. Y pues, bueno, para no hacérselas más cansadas, es hora que no sé qué es el arte. Pero por intuición, sé que es algo bueno. Sé que es algo maravilloso. Y entonces, pues leyendo y viendo al mismo tiempo, les decía, ejerciendo mi carrera de anestesiólogo, que es espectacular, que es muy bonita. Pues me daba cuenta, yo no coincidía mucho con mis amigos, mis compañeros. Porque, pues, tenían lo que yo decía malas conductas. Me daba cuenta que no eran solidarios con sus pacientes, con sus compañeros. Estuve en el seguro 2 años, nada más 2 años aguanté. Y a partir de ahí, pues, de lo que he ido recogiendo, la basura que he ido recogiendo, finalmente me puse a hacer una correlación entre la ciencia y el arte. Que, a ver si juntándolos sacaba yo algo en concreto, ¿no? Y eso es lo que les vengo a platicar ahora. ¿Qué utilidad tiene el arte? ¿Por qué existe el arte? Y yo como soy doctor, me he puesto a pensar, bueno, ¿en qué me ha aportado a mí el estar involucrado? Tengo obra escrita, soy fotógrafo, como les dijo el doctor. Soy fotógrafo, pero pues ya casi soy más fotógrafo que doctor. Entonces, he escrito poesía. Lo mío es la poesía, porque finalmente creo que me expreso mejor como poeta que como científico. Y lo que les voy a presentar, pues ha sido un poco lo que ha sido mi experiencia. Tengo 43 años ejerciendo. Entonces, vamos a hablar sobre la medicina y el arte. Antes que nada, Alexia, más o menos, ¿me podrías decir tú por qué estudias medicina? Pues generalmente nos preguntan esto cuando iniciamos cada semestre, cada clase, y me he topado con que mi respuesta no es como lo que se espera o igual que la mayoría. La verdad, Esto es bueno, ¿no? Que lo que uno piensa, las otras personas no estén muy de acuerdo. Eso es, por principio, vas bien. Yo en la prepa estuve en una capacitación de análisis clínicos y me daban clase algunos doctores y la mayoría de mis compañeros querían estudiar medicina, entonces yo me enfoqué en esa área y no vi otras opciones. Entonces yo siempre digo que me metí a la carrera como por seguir la corriente o como pues ya estaba en esa área. Entonces no sé en realidad por qué, pero ya estando ahí, pues me gustó. ¿Te ha ido gustando? Me gustó. Sí, pues ya está ahorita décimo semestre. Entonces, pues Décimo ya. no tuve una razón, sí.
No tuve una razón como de, no, yo, como otros compañeros que dicen que desde chiquitos querían estudiar medicina. Ok. ¿Y Annette? La verdad no sé. O sea, creo en prepa me gustaron mucho las materias de biología, ciencias de la salud y eso. Y pues dije, bueno, ¿por qué no medicina? Y pues ya, realmente, o sea, como que quería saber más. O sea, como que lo que aprendí en la prepa no me fue suficiente y quería saber más. Y pues aquí estamos. ¿Y cómo te llamas, que estás ahí, de camiseta azul? ¿Cómo te llamas? Porque no veo tu nombre. ¿El de las lucecitas locas? Sí, Ah, eh, ese, soy Stephen. Stephen. Ujú. ¿Tú por qué estudiaste medicina? Bueno, yo utilicé al principio, partí de lo que no me gusta para saber qué me podría gustar. Me proyecté en distintas carreras y me analicé a futuro si en alguna de ellas me sentiría realizado o sentiría que en algún momento podría sentirme contento ejerciendo esa profesión, y pues poco a poco las fui descartando. Abogado, no; la que sigue, dentista, no; y así me fui, obviamente adentrándome, hasta que dije, bueno, está medicina. Pero pues tenía esa preocupación de que todo el mundo a mi alrededor decía que era muy difícil quedar en medicina. Entonces, aunque yo sabía que quería medicina, por esa parte me limitaba. Pero al final, pues, aquí estamos. ¿Contento? Sí, pero voy a ser sincero, veo a mis compañeros que ya algunos están casados, ya terminaron ingeniería, trabajando, y esa parte sí me pesa, porque digo, ay, yo ya quisiera estar trabajando, ya quisiera ganar mi propio dinero, pero pues todavía nos quedan, ¿no? 3 años y lo que sigue. Sí, sí, no está fácil. Les pregunto por esto, porque ustedes saben cuál es su material de trabajo. ¿Hay alguien más? No. ¿Hay alguien más? ¿Son ustedes nada más? No, somos muchos. Don Gerardo. A mí nos preguntaba por qué estudié medicina. Sí, ahorita te voy a preguntar, verás. Síguele. ¿Cuál es tu material de trabajo? Ya están en 10º, ¿verdad? Sí. Ya van al internado, ya van a ser doctores. ¿Cuál es si yo voy con el mecánico, ¿qué es lo que esperaría el mecánico que le llevara? Pues, un carro. Un carro, ¿verdad? Sí. ¿Y ustedes qué Nuestro esperan material. que les llegue? Personas. Personas. ¿Y qué van a hacer con esas personas? Bueno, es relativo, ¿no? Porque se supone que nuestro fin es tratar una enfermedad, ¿no? O diagnosticar una, ¿no? Y tratarla. Pero aparte de eso, yo creo que nuestro fin o nuestro propósito también como médicos es crear o establecer una relación con esa persona y también observar y poner atención a todo su entorno, ¿no? Sí. Bueno, Stephen, a ver si me puedes seguir ayudando. Claro. Tu material de trabajo va a ser el hombre. Ajá. ¿Estamos de acuerdo los 5? Este va Sí. a ser nuestro material de trabajo. Somos más de 5, Enrique, ¿eh? Somos 3, 15. 6, 9, 15. ¿Y por qué no los miro? Por la forma en la que tienes tu disposición de fotografía. Si le pones en galería, aparecen todos, pero sí somos muchos, ¿eh? Bueno, entonces, es por eso ya les había agarrado de carrillo a ustedes, pero disculpen. Ok, entonces su material de trabajo es el hombre. Alguien de los que no alcanzo a mirar, ¿me podría decir qué es el hombre? Yo te ayudo, Enrique. Vanessa, contesta, por favor, si eres tan amable. Pues el hombre somos nosotros, ser humano. No sé a qué se refiere.
Sí, es un hombre. Mira, ahí va un hombre. Pues ¿Cómo lo definiría? como un ser pensante. Un ser pensante. Ujú. Sí. ¿Qué más? Mm, Alguien mm, más que le ayude. Pues es un ser vivo que puede razonar, pensar y hacer. Pensar. Es un cuerpo, un conjunto de órganos, huesos, músculos, Muy bien. que vive. Que vive. Y tiene emociones. ¿Eh? Y tiene emociones también. Y que tiene emociones, sí. ¿Qué más? A diferencia de los que no son hombres, ¿verdad? Entendiendo por hombre, desde luego, ser humano, ¿verdad? Sí. Bueno, no hay problema. Yo utilizo este ejercicio porque pues es sorprendente que a veces no lo tenemos muy claro. El hombre, por definición, se dice, la Organización Mundial de la Salud lo define como una unidad biopsicosocial. ¿Sí recuerdan eso? Sí. En psicología, en sociología médica. Bueno, pues ese hombre, ese animal, comparte muchas cosas con el resto de los animales, pero ese animal tiene otras características especiales que lo hacen que sea diferente, inferior y superior al mismo tiempo del resto de los animales. Me voy a explicar un poquito. El mundo, la vida, la realidad, el universo, se inició hace aproximadamente 70,000 años. Perdón, ya me di un malo. Hace 13,500 millones, tengo aquí mi apuntito. Hace 13,500 millones de años. En ese entonces, el mundo, el universo, realmente no existía. Era solamente, se supone, partículas electromagnéticas que en esa época, 13,500, hubo un conflicto entre ellas, chocaron, explotaron, y de ahí apareció lo que conocemos ahora como la materia. Y esta materia y la energía se conglutinaron en materias complejas llamadas átomos, y de estos átomos se formaron las moléculas. A 3,800 millones de años, estas moléculas formaron estructuras grandes y complejas, que son los organismos. Hace 400,000 años, el hombre inicia ya cacería de grandes presas, y 100,000 apenas de ser el mejor cazador. A 70,000 años, organismos de la especie Homo sapiens formaron estructuras más complejas llamadas culturas. Existieron otras subespecies de Homo sapiens, pero estas no resistieron, desaparecieron, y solamente quedó nuestra especie. Debo decirles que en la historia del hombre
el mundo ha tenido hace 70,000 años, tuvo una primera revolución que se llamó la revolución cognitiva. Hace 12,000 años tuvo otra revolución que fue la agrícola. Y 500 años antes de Cristo surgió una tercera revolución que fue la cultura de los griegos. Y me quedo con esa cultura de los griegos porque se conglutinó de tal manera circunstancialmente esta congregación de hombres, de individuos, ya bien organizados, y esta organización derivó en un planteamiento también organizado que estructuralmente pensó bajo esa organización sofisticada de dónde vengo y a dónde voy y a qué vine. Bajo esa circunstancia, pues en un momento determinado llegaron a la conclusión de que venimos. Ellos consideraron que en primer lugar el hombre era la criatura más perfecta de la naturaleza, que el hombre era la medida de todas las cosas y que venimos, hijo, que eso es lo que a mí me maravilla. Ellos llegaron a la conclusión que venimos a ser felices. Y cuando pienso esto, yo me emociono porque, pues, qué fregones, ¿no? Digo, haber llegado en esos tiempos a esa conclusión. Ahorita nos preguntan a qué venimos y yo creo que nadie te va a decir que venimos a ser felices. Venimos a fregarnos, a una vida azarosa, a todo lo que estudiar anatomía, fisiología y todas esas cosas. Pero entonces ellos determinaron y que para ser felices pues había que estar en salud, que estar sanos. Y al mismo tiempo que tendríamos que vivir con la verdad, con justicia y en la belleza y en el amor. Increíble, ¿no? A esto es un poco lo que consideramos una sociedad, ¿cómo le llaman ahora los del PAN? ¿Cómo dicen? Somos demócratas. Vivir en la democracia. Entonces, a la idea de que venimos de vivir con la verdad, pues ahí se inicia un poco los principios de la ciencia, ¿no? Había que ver las cosas como se podía llegar a escarbar lo que había debajo de ellas, sin falacias, sin mitos, sin nada. Entonces esta organización, esta experiencia vino a generar en lo que llamamos la ciencia. Para vivir en justicia, pues había que ser equilibrados en nuestras acciones civiles, en nuestras acciones familiares, todo esto, que viene a generar en lo que hace el doctor Celan, ¿no? En la ética. Y vivir en la belleza, pues en ese tiempo
que el hombre, que era la medida de todas las cosas, entre otras situaciones, pues había que vivir en cordialidad, en equilibrio, en ¿cómo se puede decir? En un buen estado de proporción, ¿verdad? De las partes, incluso hasta en un teorema de Pitágoras predice cómo deberían de construirse las cosas en base a las proporciones del hombre. ¿No se acuerdan del teorema de Pitágoras? Su origen es ese, tener una herramienta para poder calcular las famosas medidas de los hombres, del hombre, y que todo lo que se hiciera, lo que se inventara, estaría en favor de eso. Y obviamente vivir en el amor. Entonces, esta forma de ver la vida, pues pasó el tiempo, llegaron los romanos degenerados, acabaron con los principios de que el hombre era la medida de todas las cosas, terminan con la vida de Jesús y la respuesta fue la organización que conocemos como el cristianismo y que devino en un cambio social muy importante. La secuela de esto pues fue el catolicismo, el cristianismo. Entonces, pues esto fue, si los griegos habían concebido que venimos a ser felices, los cristianos dijeron, no, nosotros matamos al Hijo de Dios, y entonces vamos a tener que pagar la pena de la muerte de Jesús. Y nos prometieron que si nos portábamos bien ya no íbamos a hacer las cosas que hacían romanos y griegos y todo esto. Pues íbamos a tener una gracia eterna en el más allá después de la muerte. Y bueno, para ya no tardarme demasiado, este pensamiento duró como 6 siglos, hasta más o menos 1500. Hubo una escisión en la iglesia, trajo como consecuencia la separación. Había 2 papas, uno en Roma, el otro en Francia. Pero comenzaron a darse cuenta que estaba perdiendo fuerza, ¿no? Como estamos ahorita en nuestra sociedad así degenerada, había escisiones también en la iglesia católica, pues se reúnen inteligentemente, se reúnen de nuevo los papas, y para coronar esa reunión se construye la Catedral de San Pedro. ¿Alguien ha estado en Roma? ¿Alguien de ustedes? Bueno, pero era muy chico. esa iglesia de San Pedro pues es una cosa monumental, ¿verdad? Era lo más grande en ese tiempo que había. Pero en una cúpula de la Capilla Sistina, le encargan a un artista, un pintor, en toda la magnitud de la palabra, un artista, que haga una representación de los poderes de la iglesia, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Pues hace ahí unos arreglos, pero corona ese retablo, esa pintura, lo adorna con angelitos, ¿no? Querubines. Pero lo que generó todo el periodo de la Edad Media era, la gente no se conocía el cuerpo, nunca se habían visto el cuerpo, no sabían qué era eso, yo no lo puedo entender, ¿verdad?
pero así se dice. Y entonces, porque se acuerdan que los griegos magnificaban el cuerpo y lo hacían esplendoroso, ¿no? Los cuerpos. Pues el castigo fue que ya no va a haber más esto. Y entonces los querubines que dibuja este artista les puso sexo. Y pues eso llega el Papa Julio, quién sabe qué. No era Julio Selva. Y se hace el escándalo, manda a tapar la pintura y le corren a Miguel Ángel y traen a otro. ¿Cómo se llama el que le llevó No, tú te acordaste el otro día que estábamos platicando. Le apodaron Braguetone. Braguetone, sí. Bragas a todos los que estaban en la pintura. Ajá, ajá. Bueno, el caso es que les platico esta anécdota porque si nos damos cuenta, de alguna manera el arte, la manifestación artística, no es así como que una comodidad, siempre ha sido una incomodidad para la sociedad. Entonces ese escándalo trajo como consecuencia que la gente comenzó a fijarse, oye, y pues sí tenemos sexo, ¿verdad? Y empezaron a verse y a descubrirse, o sea, la gente descubrió el cuerpo. Y los científicos de aquella época, pues empezaron a estudiarlo. Y es cuando vienen aquellas grandes disecciones y todo. La pintura está llena de todas esas representaciones. O sea, de alguna manera, no es que solamente haya sido eso, pero este hecho de que una pintura, una representación, vino a traerle cambios a toda una generación, ¿verdad? Bueno, entonces quería decirles, voy a volver a mi presentación. Perdonen, disculpen, pero para ese tiempo, todavía 1500, 1600, ese hombre que existía en esos tiempos era un hombre que trabajaba mientras creaba. Posteriormente, como se quería conocer todo lo que se prohibió que se conociera, siglo XVIII, se empezaron a hacer tratados de esto, tratados del otro. El periodo del enciclopedismo se llamó. En ese periodo se inventa la máquina. Y a partir de la presencia de la máquina empieza a aparecer otro nuevo hombre. Un hombre que ya no tenía que luchar para poder subsistir. Ya solamente ya no tenía que imaginar, ya solamente apretaba botones y jalaba palancas. Entonces, esto trajo como consecuencia una nueva forma de utilización del cerebro. Pasan los años y hoy vivimos una etapa que algunos le han llamado el nuevo hombre, el Homo miserabilis. Miserabilis porque aquel hombre que trabajaba mientras creaba, cuando venía, por ejemplo, el invierno, pues sacaba su ropa que utilizaba, ¿no? Lo que necesitaba, lo que le era necesario para pasar el invierno. Ahora,
cuando este Homo miserabilis, cuando viene el invierno, por ejemplo, se va a la Nordstrom a comprar un abrigo de pelo de camello para poder pasar, porque el del año pasado, pues ya, ¿cómo se lo va? Y la trascendencia de estas acciones miserables es que, pues, estamos acabando con nuestro planeta, ¿verdad? Entonces, vuelvo a mencionarles que pues nos ha hecho que nos desviemos de la estructura para la cual fuimos construidos. Dijimos que nosotros venimos a este mundo a ser felices, ¿verdad? Y a ser libres además. Entonces, para poder alcanzar la salud. Entonces, ¿qué hay que hacer para poder mantener esa salud? Pues hemos encontrado que aparte de las necesidades que tenemos con las necesidades que tenemos para mantenernos con tranquilidad, comer, en reproducirnos, morir, ¿no? Nacer, morir, todas estas cosas. Tenemos otras necesidades que estas no las compartimos con ningún tipo de animal. Así tenemos una necesidad de relacionarnos, de trascender, de sentirnos arraigados y de identidad, de tener una identidad. Si nosotros no cumplimos con estas necesidades, nos vamos a enfermar. Entonces, ahora bien, voy a decirles que un buen día me hice ciertas preguntas acerca de la razón de conductas muy estereotipadas en nuestro medio, que es el de la medicina. O sea, aquí dejamos ya a este hombre, ya vimos que este hombre pues es muy poderoso, pero al mismo tiempo es vulnerable, tiene que cumplir ciertas cosas y tiene una misión, la de ser feliz, estar sano y ser feliz. Ustedes van a cumplir como médicos, su función va a ser mantener que esa salud va a ser dirigida a su cualidad corporal, ¿verdad? Biológica. Pero tenemos las otras dos cualidades, que es lo psíquico y lo social, de las cuales nosotros pensamos que no tenemos responsabilidad en eso. Pero al mismo tiempo, como son inseparables, indivisibles, pues tenemos que cargar con la responsabilidad, porque afectar una parte afecta el resto de las otras dos. Entonces, si nosotros con nuestras conductas no atendemos a que estamos viendo a una persona integralmente, nuestro trabajo no va a ser efectivo, no va a ser satisfactorio. Siempre vamos a sentir que no hicimos, ahora sí que como decimos en mi colonia, en el jale completo, ¿no? Y esa es un poco la idea de lo que yo pretendo mostrarles en nuestro medio de la medicina. Por ejemplo, a mí me llamaba mucho la atención ciertas conductas que aparentemente eran conductas normales, ¿no? Expresiones como, por ejemplo, la consulta se paga por adelantado. Eso es lo más normal. Ahora no vas a un consultorio
y no te atiende, si no, les pagas primero. Su cita a rayos X, perdón, no tiene que ver nada con mi amigo Gerardo, él sabe de qué habla. Su cita a rayos X es hasta dentro de un año, eso es en el seguro, ¿no? No, ya incluso en los privados, ¿no? Gerardo. Luego, frases como la quimioterapia iniciará en 6 meses. Es brutal, parece vacilada, pero les juro que yo las he escuchado. Tú atiende a ese indio. En la sala de urgencias, enfermera, aplíquele alcohol intramuscular a esa muchacha histérica. Y les voy a platicar un poquito de esta frase. En una ocasión yo estaba de guardia en urgencias y llegaron con una muchacha que se había desmayado, era cajera de un banco y era la tercera vez que la llevaban, la cuarta vez que la llevaban por lo mismo. Y las veces anteriores la curaban poniéndole 1 centímetro de alcohol intramuscular. ¿Saben lo que es eso? Es una barbaridad. Porque pensaban que la muchacha era una forma de llamar la atención. Entonces, pues ya la estudiamos ahí y lo que pasa es que tenía crisis de crisis por una descargas de feocromocitoma, tenía un tumor suprarrenal, un feocromocitoma, y de repente se descargaba y la muchacha pues se ponía como loca. Y miren lo que le hacían, ¿no? Lo que les hacíamos, porque bueno, el caso es que estas cosas nos llaman la atención. Le voy a suturar la herida, pero sin anestesia, para que se le quite lo borracho. Eso es en la Cruz Roja. Yo lo viví. Yo no atiendo a homosexuales. Ustedes saben bien que esto es... Tú eres el interno, te quedas castigado 2 guardias. No se tocan el corazón para fregarte 2 fines de semana. A mí me pasó varias veces. Enfermera, limpie ese vómito. Estas frases, todas estas frases no son más que expresiones enajenadas. Las decimos porque las oímos de los otros. Nunca las reflexionamos, nunca las pensamos. Se nos hace gracia, se nos hace. Porque el R3 lo hacía, tú lo haces. En fin. Esto revelan distracción, olvido o déficit de atención como indicios de demencia. Lo que pasa es que me equivoqué de mi presentación. Traía una para... Esto ya lo vimos. Al hombre moderno se le fomentan conformismo y represión de sentimientos espontáneos. Se le sobrepone la falsificación. Con esto quiere decir pues que estamos aletargados, recibimos tanta información que no la asimilamos, no alcanzamos a masticarla. Y por lo tanto nuestras respuestas van a ser en el mismo sentido. Vamos a expresarnos o nos vamos a dirigir en cuanto a que nos dan las cosas ya listas para usarse, ¿no? Como quien dice. Se les sobrepone falsificación, desalientan su percepción de la realidad. Es como lo que está pasando ahorita con la televisión. Como están en contra del peje, hay una campaña de
todos los periódicos, todos los noticieros de la televisión dicen barbaridad y media y todo el mundo se lo cree. La mayor parte de mis amigos se le cree. Tú no, Gerardo. Pero digo, a veces parece imposible que la gente se crea. Eso es tan absurdo, hay cosas tan viles que es imposible que eso pues se la creen, la gente está convencida. La búsqueda de la verdad se arraiga en intereses y necesidades de individuos y grupos sociales. La tergiversación de sentimientos y emociones, el sexo, la información manipulada en la escuela sin teoría, la carencia de pensamiento original enfrenta a cuestiones psicológicas, económicas, políticas y morales diseñadas para la confusión. Todo este material es el material que todos los días recibimos. Nos dice, les decía yo, el ejemplo que yo doy es, llegan los laboratorios, los representantes de laboratorios, y nos dan una tacita, nos dan una plumita, nos invitan a ir a un congreso, una plática, 3 días a Cancún, y se llevan 2 días metidos en el hotel, simplemente por salir a Cancún, ni ven la alberca siquiera. Y ahí vienen y a recetar lo que les metieron en la cabeza, aceptar los fármacos como nos lo dice, no los pensamos. Los problemas sofisticados y confusos les causa escepticismo, cinismo y una aceptación infantil de lo que se afirma con autoridad. Desaliento en su pensamiento y decisión en la imagen estructurada del mundo. Nos dicen que los gringos son lo mejor y que el sueño americano y todo, y vean cómo viven, ¿no? No es mentira, pero nos morimos por irnos a Estados Unidos. Los hechos conservan únicamente un significado abstracto y cuantificativo. ¿Qué quiere decir esto? Que compramos, por ejemplo, un pantalón nada más porque está de moda. Feos hasta eso, modas feas y todo, pero no lo ponemos porque están de moda. O sea, no hay un trabajo intelectual acerca de la cotidianidad. Cada hecho no es otra cosa que un hecho más. Ah, pues ya lo mataron. Ah, bueno, pues ayer mataron a otro igual y, ok, ahí quedó la cosa. Cada hecho no es otra cosa que un hecho más y la radio, cine, prensa y TV ejercen un efecto devastador. A esto es la carencia de originalidad en el pensamiento. ¿Cuál es entonces el significado de la libertad para el hombre moderno? Les decía al principio que una de las razones a las que venimos a este mundo es a ser libres y felices, ¿verdad? Pues eso no se nos da porque nos los niegan los intereses mercantiles. Entonces, ¿qué hacen los jóvenes y los viejos? Ahora ya no hay respeto de nada. Retoman conductas enajenadas. Desea únicamente lo que se supone socialmente que ha de desear sin libertad, ¿no? Pudiendo escoger cosas más prácticas. No, es que todo el mundo trae teléfono de 5G y ya todos quieren el 5G, aunque nunca lo utilicemos. Bueno, oye, más o menos este es el sentido de... El hombre contemporáneo vive en un mundo estático, donde las manipulaciones, el ocuparse y el utilitarismo representan su movimiento. O sea, vamos solo a lo que nos dan. No buscamos, nos conformamos. Dice, preocupado en una realidad ya hecha y formada, cuya génesis permanece oculta. No nos damos cuenta que detrás de cada
de cada necesidad que tenemos, muchas de esas necesidades las tenemos sin tener realmente necesidad de ellos. Lo que más nos preocupa son de las más futiles, las más sin sentido, ¿no? Pero eso es lo que nos causa ansiedad, nos causa. Bueno. Solo aprendimos a conjugar el verbo tener y no el verbo ser. Es una característica de nuestro tiempo. Les platicaba a mis alumnos hoy, precisamente, que si estábamos hablando del amor, entonces les decía que si ellas tenían novio o novia que fuera celosa. Y pues un porcentaje alto sí tenían parejas celosas. Y les decía, ¿y qué les parece las parejas celosas? Y pues no, pues es que me quiere mucho y que... Pero pues le digo, es que es un reflejo de nuestras conductas modernas, porque los valores los cuantificamos en dinero, los cuantificamos en posesiones. No amamos la vida por la vida por sí misma, sino por lo que podemos obtener. Entonces, cuando nos hacemos de una pareja, pensamos que esa pareja, al haberme aceptado, automáticamente se vuelve mi propiedad. Y por lo mismo yo le digo, no quiero que voltees a ver a fulano, no, que no le hables a tus amigas, que todo esto. Entonces, eso es todo menos amor. Bueno, es amor, pero es un amor improductivo que no nos va a llevar a la felicidad, nos va a llevar al sufrimiento y al fracaso. Entonces, conjuntando todo esto, somos en tanto tenemos, ¿no? Yo quiero ser, para que digan que soy buen doctor, tengo que traer un carro del año, tengo que traer ropa de tal lugar, tengo que vivir en la Chapultepec, etcétera. Un estatus que no corresponde a su propia realidad. Y esto trae como consecuencia, pues, que se empiezan con compromisos económicos, empiezan a hacer, pues, cosas extrañas como empiezan a cobrar la consulta antes de darla, a venderles fármacos que no son adecuados, pero que sí les generan ganancias a ustedes. Entonces, es un círculo perverso. Somos, por decirlo así, cotidianos. La actividad y el modo de vivir se hacen un instinto o inconsciente, así como un irreflexivo mecanismo de acción y de vida. ¿Cómo ando de tiempo? Abreviando, sintetizando. Somos, por decirlo así, cotidianos. Para dar oportunidad a que participen los muchachos. Sí. Nuestros actos de trabajo, creación ante el paradigma que aprendimos en psicología médica, la unidad biopsicosocial, se ha enajenado. El hombre enajenado se preocupa, o sea, no es que ande perdido, ¿no? Sí, se preocupa, pero ya no alude a la génesis del mundo humano, o sea, va a tener respuestas torcidas, es lo que le decía. En lugar en lugar de preocuparse por superarse profesionalmente, por decirlo así, no, lo que vamos a hacer trampas, vamos a decir al paciente que se haga este estudio, que se haga este otro estudio, aunque no lo necesiten, ¿no? Entonces, ese es un poco el peligro de esto. Bueno, la historia del hombre, que está ligada a una paulatina especialización del trabajo,
la función creativa del trabajo, trabajar creando, hoy se ha conformado con la automatización del mismo sin posibilidad de improvisación imaginativa. O sea, esa misma rutina de todos los días nos va haciendo conformes y ya no quieren hacer otra cosa más. Entonces van a llevar una vida triste, aburrida, como la llevan los caballos, los perros, ¿no? Las consecuencias, pues es la enajenación. La sociedad contemporánea, abrumada por el consumismo y la materialidad y la incapacidad de la conjugación del verbo ser, se ha enfermado. La salud mental, por definición, dice que es la capacidad de amar y de crear por la liberación de los vínculos incestuosos con el clan, el suelo, por un sentimiento de identidad. Lo que les decía hace rato son las necesidades específicamente humanas que se tienen que llevar a cabo para poder mantenerse sanos, ¿no? De animal a Dios por la conciencia. El hombre está constituido con 2 cerebros. Era lo que platicaba con el doctor Gerardo. El hemisferio izquierdo genera funciones del mundo objetivo y el derecho, los procesos de la subjetividad. Bueno, entonces ya nada más voy a tratar de concluir esto. Ese hombre que se ha enajenado, cuando digo enajenado, quiero decir que sus procesos, el hombre se explica la realidad, todo lo que existe se lo explica mediante 2 procesos, un proceso de razón y un proceso de intuición, y así recrea, mezclando estas funciones, se va explicando la vida, ¿no? Muchas cosas las va a poder palpar, medir, tocar, sentir, pero hay otras cosas que no las va a poder tocar ni medir, pero las va a vivir. Eso desde Aristóteles le llamó la metafísica. Esa metafísica es justamente, es un proceso cerebral que se genera especialmente en el cerebro derecho. O sea, la realidad es la especulación de estas 2 formas de digerir la información que nos llega al cerebro. La enajenación es que se paraliza uno. Entonces, ¿qué va a predominar? En el caso de la sociedad moderna, va a predominar el mundo de lo concreto. Ya una mujer no la va a ver no la va a ver tanto o al hombre, ¿verdad? Ya no se le va a ver tanto por su charming que emana ese misterio, sino lo va a ver porque trae carro, porque trae un traje de la Nordstrom, porque, ¿sí? El encanto ya no va a estar dado más que por esos mecanismos materialistas. Y pues eso ¿a qué va a llevar? Pues va a llevar a la tristeza y al fracaso. Entonces, eso es lo que ha dañado estos tiempos modernos. Ha sido el instinto, lo instintivo, lo imaginativo, lo que no se puede dimensionar, nada más se puede sentir o lo que alcanzas a sentir de lo que emana de lo que sí es materializable. Entonces, al responder a la realidad de las cosas, pues siempre va a haber una deformación. Es como cuando tienes estrabismo, ¿no? Entonces, ese es un poco el problema. Yo he hecho estos comentarios
porque yo tengo la esperanza que en la medida en que nosotros ejercitemos más nuestro cerebro derecho, podemos alcanzar la potencialidad de nuestro cerebro izquierdo. En este cerebro izquierdo radica la razón, la objetividad, la mesura, y en pues no, este es lo contrario. Este va a sentir lo que revela el cerebro izquierdo. Pero estando así, pues ya no le tenemos amor a nada, ya no nos sorprende nada, ya no nos animan o desanima, ¿verdad? Porque a veces esas sensaciones de desagrado. Entonces, lo que ha quedado constancia de esto es el arte. El arte es una función principalmente subjetiva. Es una representación sensible de la realidad. O sea, está vista con el corazón, es ver con el corazón, no ver con el cerebro. Y entonces, ambas nos hacen el mundo más completo, ¿no? Dicen, es lo que nos dice el cerebro, de hecho, es una mentira que dice la verdad. El arte así es. Y como además es una visión que no entiende de reglas, de tabús, de nada, pues a veces es rebelde. Decía un filósofo, Karel Kosik, Gerardo. ¿Perdón? ¿Qué decía? Karel Kosik, sí lo has leído. Él decía que el arte, por principio, es desmitificador, descosificador y revolucionario. O sea, lo que hace el arte es nos desautomatiza, porque vemos, el artista no inventa nada, representa la realidad de una manera diferente. Entonces, cuando nosotros enfrentamos la realidad de ese arte, decimos, ¿y esto qué es? Y tenemos que buscar en nuestro hacer, o sea, tomamos la conciencia de un Homo sapiens de verdad. Y decimos, ay, ¿qué es esto? Se parece a esto, y le damos 5 o 6 versiones y todas son válidas. Por eso es revolucionario, desmitificador, rompe. Les voy a dar un ejemplo. Un día en una exposición pusieron, en un recipiente pusieron un crucifijo. Y ese recipiente era orina. Y a esa obra le pusieron Cris Pis, le puso el fotógrafo. Obviamente que cuando la gente se dio cuenta de qué se trataba, pues cerraron, rompieron todas las fotografías y se hizo un desorden, porque Cristo metido en una basinica con orines, aparentemente era una blasfemia, ¿verdad? Pero no, es que dice el fotógrafo, es que si dicen los que creen que Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar, ¿por qué no va a estar en la orina? ¿Qué tiene de malo? ¿No? O sea, es duro, pero digo... ¿Quieres cerrar tu presentación con algo concreto para que participen un poco los muchachos? Sí. Bueno, entonces, es necesario, digo yo, que nuestra salvación está en que nos acerquemos más al arte, como quieran, como espectadores, como actores, porque eso los va a activar, los va a hacer que ya les pregunten a los maestros, que no crean tanto en los libros, que no crean tanto en las revistas, que duden de las cosas, porque
pues nos agarran así como nos hacen como les da su regalada gana los que venden, ¿verdad? Pues ya, gracias, me faltó tiempo. Es que Gracias, me Enrique. equivoqué de presentación. Me gustaría mucho que los muchachos dieran su opinión. Melanie. Si quieren participar, adelante, pueden abrir sus micrófonos. Yo también tengo algunos comentarios que puedo aportar, pero me gustaría escucharlos primero a ustedes. Melanie. Hello, come on, vengan. Me gustaría hacerles una pregunta entonces a ustedes, muchachos. Luego nos dice el doctor Enrique de Trejo cómo la resuelve. Si entonces uno de nuestros enemigos en la sociedad actual es la enajenación, ¿qué herramientas, qué elementos o cómo podríamos lidiar contra la enajenación? ¿Qué opinan ustedes? Se van a levantar la mano. ¿Yo puedo? Sí, venga. Yo pienso que la enajenación es también como una consecuencia de los procesos de globalización y siento que cada vez estamos más como comprometidos con las ideas de la sociedad de entrar dentro de ciertos cánones. Así que a veces la enajenación está en reconectar con lo que uno siente y decir como mencionó hace rato el doctor Trejo, con el cerebro derecho del cual hemos sido como estado de importancia debido a las cuestiones de control. Pero esa enajenación creo que siempre se va a hacer como un ciclo, por el hombre quiere ser dependiente, regresar a una sociedad que le hace querer otra vez a la sociedad. Así que creo que sería la educación, en fin de cuentas, una educación como personal, a veces espiritual incluso. O sea, tratando de sintetizar la presentación de Enrique, es que uno de los problemas que nos atañe como médicos en la sociedad es la enajenación. Esto es estar fuera de sí y fuera de aplicación de lo que es un pensamiento crítico. Es dejarnos llevar por lo que hace la mayoría, la corriente, las necesidades materiales, sin aplicar el pensamiento crítico. Por otro lado, es importante decir que él apela al arte como una forma de enajenarnos, que también se me hace algo muy interesante, ya sea contemplativo o que lo practiquemos. Me gustaría comentar que, por ejemplo, hay un concepto marxista de la enajenación, y este concepto marxista es lo que le pasa al obrero en las fábricas, que están trabajando en serie, haciendo la misma maniobra todo el día, 8, 10 o 12 horas, y nunca llegan a ver el resultado total de su producto. No es como el artista. El artista sigue su creación desde el inicio hasta el final y la llega a proyectar y a exhibir. En cambio, el trabajador, el obrero, está enajenado porque no sabe ni siquiera qué está haciendo y nunca llega a tener una idea del trabajo final que hizo, y mucho menos apreciarlo con sentido estético. ¿No? Acaba haciendo nada más su labor a cambio de un intercambio económico y fin del problema. Sí, Luis, venga. Sí, lo que pasa es que esa situación que plantea yo la viví hace ya unos años, donde pues yo crecí en un ambiente con compañeros como ustedes, muy inteligentes, muy capaces de muchas áreas y disciplinas, y estuve acostumbrado desde que me formé como en la secundaria, en la preparatoria, con ese tipo de compañeros. Pero en la universidad pasé un mal momento y tuve que meterme a trabajar en una maquila, sin menospreciar a las personas que trabajan ahí, porque pues hay personas pues con muchos valores, con muchas cualidades, etcétera, ¿no? Pero yo estuve ahí y viví que era ser uno más de ellos, ¿no? Uno más del montón, si queremos verlo así. Mi puesto era común y corriente, me pasaban material y yo tenía que ensamblarlo y mandarlo. A mí me consumía el tiempo, yo lo veía y no me consumía, lo veía tan lento el tiempo, era una percepción tan lenta, y algo que nunca se me olvida es que yo sentía que el cerebro me lo comían los gusanos, y lo queremos ver así, porque no estaba utilizando mi cerebro. Y en el momento que yo intentaba innovar, porque pues, no sé, o sea, me imagino que todos tenemos esa necesidad de buscar formas de cómo facilitar el trabajo,
los compañeros se me echaban encima. Entonces fue una experiencia donde yo veía cómo la gente esperaba el jueves para que irse a gastar todo lo que gana en una semana a Dorian. donde quieran, ¿no? ¿Mande? A Dorian's. No, a las pulgas, al Hong Kong, a la comida china, donde sea, ¿no? Entonces, yo lo viví y la verdad es que sí es muy triste. Y cuando uno platicaba con esas personas, retomando lo que mencionó el doctor Trejo, era ¿qué tengo? No qué soy, ¿qué tengo? Y pues yo que lo viví sí puedo decir que es una situación triste. Nosotros creo que como estudiantes estamos en otra situación privilegiada que otras personas a lo mejor no tienen interés y viven una vida, bueno, ya los adjetivos son varios, ¿no? Pero pues bueno, eso quería comentar. Es una vida de sobrevivencia nada más, ¿no? ¿Puedo opinar? Sí, claro, Yesenia. No sé si me estoy metiendo ya en algo psicológico, pero creo que con seguridad y autoestima puedes evitar caer en eso, ¿no? Si tú sabes quién eres y estás seguro de lo que eres, realmente no tienes por qué tratar de encajar con nadie ni nada, ¿no? Ni siquiera si alguien que es de tu misma edad tiene algo más, un mejor trabajo, lo que sea, pues cada quien va a su ritmo, ¿no? Yo creo que es importante. A lo mejor eso. Sí, sí, tienes la razón. Hace rato mencionaba yo las necesidades específicamente humanas. Y una de ellas, por ejemplo, dando ejemplo a esto que dices, la necesidad de relación. Digo, todos nos podemos relacionar en cualquier circunstancia. El conflicto está en el recurso que tú tengas para poderte relacionar. Si tú tienes, quieres relacionarte con gentes muy intelectuales en un sitio donde no hay pues vas a fracasar, vas a tener relaciones, pero esas relaciones no van a estar basadas en el amor, o sea, en el respeto, en que todo sea aceptando al otro como es, no como tú quieres que sea. Si lo haces en ese sentido, vas a gestar una relación productiva que termina en amor. Si no lo haces así, puedes tener dos caminos. Te vas a relacionar entregándote, o sea, sometiéndote a lo que exija esa relación, o dominando a esa persona y realizar a tener una relación improductiva, insana. Y entonces eso va a terminar en infelicidad. O sea, aquí es la audacia que tengamos para poder reconocer las formas para relacionarnos, ¿no? En el caso de él, que pues realmente es difícil aceptar pero en vía de mientras y hacer crear situaciones que pongan en el mismo nivel a uno y a otro. Hay un libro que se llama El psicoanálisis de la sociedad contemporánea, de Erich Fromm. Es un libro clásico, pero nos orienta muy bien acerca de este problema de la enajenación. Sí, yo se los recomiendo. ¿Una otra opinión de algún otro compañero que quiera externar algo? Gustavo, estás muy callado. Ya se durmió. Pues es que sinceramente siento que, no sé, es que no sé cómo expresarlo. Como que, no sé si entendí bien, y creo que sí lo estuvieron comentando, que la enajenación básicamente es como el piloto automático de cada quien, ¿no? Sí es. No. Bueno, ajá,
o al menos eso fue, por ejemplo, con lo que decía Luis, que es como el estar absorto en la acción y no enfocarnos, o sea, y enfocarnos en el estar como competitivamente contra los demás, como yo tengo más que tú, y en vez de enfocarnos en ser simplemente quienes somos, o sea, en expresarnos y en actuar honestamente a como somos en realidad, no a como no en acorde a las expectativas de los demás. No sé si estoy correcto. ¿Alguno de los compañeros que tenga otra idea, otra opinión? Vente si quieres. ¿Alguien más que tenga una opinión distinta? Alexia, Francisco, Cristian, Melanie. Me gusta que no me crean porque Ok, les tengo una pregunta. Considerando la pintura de juicio final, que fue al que le pusieron las bragas a todos los encuerados, surge una pregunta que primero les voy a pedir a ustedes, muchachos, que traten de contestarla y luego a Enrique. ¿El arte puede o debe tener censura? Yo sé que de primera instancia se antoja que no, decir fácilmente que no, pero les voy a poner un ejemplo. Un fotógrafo australiano retrató a una pareja de adolescentes durante su desarrollo, desnudos. Una pareja hombre-mujer, que eran primos, por cierto. Y los estuvo fotografiando artísticamente, desde luego. Entonces hizo una exposición y se la clausuraron por censura. Entonces, ahí viene una pregunta interesante, como en el caso de la pintura de juicio final, que algún día verán cuando vayan a la Capilla Sixtina. ¿El arte debe tener censura o debe ser totalmente sin censura? Quiero su opinión, chavos. Bueno, estamos expuestos a, por ejemplo, no expuestos, digo, estamos atenidos también a que hay artistas que tienen imaginación o una visión muy, muy profunda, o cómo se le puede decir, ¿no? Como para decir, como este fotógrafo que usted dice, él fotografió a dos adolescentes en su crecimiento. Por ejemplo, en la ley se podría ver como pornografía infantil, ¿no? Sí, poniéndonos en términos legales, esto es pornografía infantil, se está exponiendo el cuerpo de menores de edad, ¿no? Pero pues, el fotógrafo no lo ve así para nada, ¿no? Es arte para él. Y ese es el problema del arte, que es independiente o sea, es diferente para todos los ojos y es de libre interpretación, y la interpretación del que lo ve no es la misma que el que lo está realizando, ¿no? O el autor. Entonces, dígame. Una pausa. Otra pregunta. Okay. ¿Cuál es la diferencia entre arte y pornografía? Porque ya dijiste que se podría interpretar como pornografía. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre una obra de arte y la pornografía? Sería la interpretación legal. No, sería la intención, ¿no, doctor? ¿Quién dice? Gustavo. Yo. Ajá, sería la intención. ¿De una y cuál de la otra? Es que, por ejemplo, yo me iría también a lo de la censura, respondiendo primero a su pregunta como para poder explicarme mejor a la primera, para poder explicar mejor la segunda. Siento que el arte debería ser libre con excepciones. Cuando, pero a lo que me refiero no es como, es que si a mí me ofende no debería ser, se lo deberían censurar, sino el hecho de que si el arte expresa algo que esté intencionado a causar daño, como por ejemplo en el caso de, creo que
en los años 20 en Gran Bretaña, cuando estuvo el auge de las sufragistas, se hicieron caricaturas como ofensivas para desprestigiar el movimiento. Ese tipo de arte, si no bien censurado, debería estar, o sea, bueno, al menos en mi opinión, o sea, no debería como existir porque está buscando causar un daño. Entonces, en este caso, la diferencia también entre lo que sería la pornografía y un retrato, un desnudo, sería la intención por la que se está usando y la que se está consumiendo. Estoy totalmente de acuerdo, pero ahí les va otra pregunta entonces. ¿Se acuerdan de lo que le pasó a la revista Hebdo en Francia cuando empezó a hacer dibujos de Alá y que luego los bombardearon y le hicieron todo un lío? Sí. Porque si hay libertad de expresión en el arte, lo que ellos estaban haciendo arte, ¿por qué se considera que estaba mal? Es por lo mismo que acababa de decir Joel, que es de libre interpretación. Entonces, no lo interpreta igual el que lo hace que el que lo ve. Y no todo el mundo lo interpreta igual. O sea, a mí me pueden poner un dibujo de una flor de loto y yo puedo pensar o interpretar que están haciendo referencia, no sé, a una mujer o a una vulva. Eso incluso se ha interpretado así muchas veces. Y otros dicen, no, güey, ay, ¿por qué lo están sexualizando si solamente es una flor de loto? Ah, bueno, es que yo lo interpreto de esa manera, ¿no? Entonces ese es el problema. ¿Te da derecho a destruirla o a ir en contra de esa expresión artística? ¿Cómo, perdón? ¿Eso te da derecho a ir en contra de esa presentación artística? Porque No, claro, porque no tengo derecho, o sea, no, se supone que no se debería destruir algo que fue con una intención no maligna, ¿no? ¿Alguna otra opinión, chicos? Venga, alguien que no haya hablado. Pues, yo pienso que el arte no debería estar censurado, pero en este ejemplo específico de los niños, creo que sí sería importante pues protegerlos porque hay muchas personas con malas intenciones, pedófilos. Tu respuesta es que sí. O sea, los niños sí. Entonces, ¿el arte sí debe ser censurado en determinadas circunstancias? Pues sí, desde mi punto de vista, sí. Yo creo que no. No debería ser censurado. ¿Dañes a quien dañes? Siempre y cuando se tenga el consentimiento, ¿no? De la persona que va a estar en la obra. Posiblemente en caso de que sea un menor, porque los menores de todos modos, pues a lo mejor no están como facultados para decidir, pero pueden decir si quieren salir, y el papá, que es el tutor, también, ¿no? O sea, sería con consentimiento tanto del menor como del papá, no nada más de uno. En el caso de los menores, claro. En ese caso había la autorización de los padres y de los menores. Enrique, ¿qué opinas de todo esto? Está bien suave la pregunta, ¿ves? Mejor hubiéramos empezado con eso, hombre. No estuviéramos aburrido tanto. Pero tenemos más tiempo. Pero les voy a decir, déjenme decirles una cosa. Venga. El último comentario y ya cerramos, porque ya es tarde y ya está pasando la hora de la cena. La diferencia entre la razón y la intuición radica en que la razón siempre está sujeta a limitaciones, a lo que es el objeto de razón. En el caso de la intuición, va a representar lo que aparentemente es, pero no es. Entonces, cuando tú trabajas en el campo de la intuición, no tienes reglas. Es un acto de libertad absoluta. No puede haber, si tú estás utilizando algún tipo de censura, algún tipo de ¿cómo se llama? De pudor, pues ya tu obra de arte ya no va a ser auténtica. O sea,
El arte, les decía que por definición es desmitificador y revolucionario. Y además es polisignificador. La razón es lo que es, pero en la intuición es no es lo que es, aunque sea. Aquí el conflicto es pornografía o es arte. Es lo que tú quieres que sea. Les voy a dar dos ejemplitos rápidos y ya. En 1906 se inauguró el Museo de Arte de Nueva York e invitaron a un famoso escultor francés. Él era la estrella en ese momento. Y lo que mandó fue en una cajita, ¿verdad? Iba cerrada, ábrase el día de la inauguración. Y total que todo el mundo intrigado, abrieron la cajita y era una de esos para orinar de los hombres. Ya los han visto, los de los baños de los hombres. Orinal se llama mingitorio, no sé. Bueno, era una de esas y la gente se fue de espaldas y fue el gran escándalo. Yo le pregunto, oye, ¿cómo es que mandas a una exposición de arte este cochinero, ¿no? Dice, es que aquí en mi casa es un cochinero, pero si yo pongo una obra en un lugar donde se exhibe arte, automáticamente es arte. Esa es una. La otra, les voy a otro ejemplo. Como en 1962 hubo una gran exposición los Rockefeller le daban un premio de dinero al mejor artista de ese tiempo. Y en esa ocasión se lo dieron a un fotógrafo, Robert Mapplethorpe. Le dieron ese dinero para que hiciera una exposición en el Museo de Arte Moderno de Boston. Total que se llegó el día de la inauguración. Un día antes fueron los que pusieron el dinero y la gente fifí de Nueva York. Y fueron a ver la obra. Y cuando van viendo la obra no lo podían creer lo que estaban viendo. Eran puras escenas de sadomasoquismo. Y una cosa tremenda, pero ahorita me acordé por lo de niños y eso. Pues parte de los actores eran niños. Y pues obviamente que clausuraron, se canceló. Había un libro blanco se llama ahora. Lo cancelaron, y cerraron y bueno, estuvo a punto de ir a la cárcel el director de ahí de ese museo. Y el fotógrafo que era un señor, pues era blanco, gay, de la época murió de SIDA, por cierto, ¿no? Pero dice, bueno, pero pues yo no sé cuáles que se asustan si esto no es ni con nada lo que pasa en Brooklyn, en el Bronx. Entonces, ustedes son hipócritas. Porque esto ustedes lo hicieron, no yo. Y era cierto, ¿no? Pues, entonces, aquí queda esa duda. Si las fotografías son impresionantes, son asquerosamente impresionantes. Yo tengo una pregunta. Duras, pero al mismo tiempo tienen un encanto, porque son paradójicamente bellas, bueno, solo hay que verlas para poder, entonces, no vamos a resolver esto nosotros. Sí, Yesenia, tenías algo que preguntar. Sí. ¿Cuál fue la justificación del artista? ¿Por qué hizo esas escenas con niños y no con adultos? ¿Por qué las podía haber hecho con adultos? Porque esa es la realidad. Él lo que hizo fue interpretar la realidad. El arte no inventa nada.
El arte representa la realidad y la realidad es esa. Bueno, era en esos años era parte de la estética, sí, lo grotesco, ¿se acuerdan de la Marilyn Monroe en un bote de sopa Campbell? ¿Sí? Puras agresiones contra del establishment. Entonces, ese era, y créanme, si alguna vez tienen oportunidad de ir a un lugar de una librería y hay libros de fotografía, véanlo porque, digo, es una experiencia que hay que tener para poder tomar conciencia de la realidad. Esto que pasó con este escándalo trajo como consecuencia los derechos de los niños. Un movimiento nacional en Estados Unidos acerca de los derechos de los niños. O sea, valió la pena porque ahí sí la gente tomó conciencia de la realidad como es. Yo no les digo que no lo... Y la historia está llena de estas cosas, de que el artista, como el artista no tiene prejuicios, pues, les digo Miguel Ángel porque él lo corrieron de allá. Para él no tenía nada de trascendente que los niños enseñaran su sexo, ¿no? Porque pues... Por un momento me asustaste, Enrique. Pensé que les ibas a recomendar que fueran a los lugares esos a ver esas cosas feas. De hecho esto pueden verlo en una película, si les interesa el tema, porque se llama Pictures sucias, como... Dirty Pictures. Dirty Pictures. Dirty. Así se llama esa película. Vean. No las vean, ¿eh? No, sí, véanla porque, vean, ¿eh? Sí, véanlas porque la película pues está muy moderada, ¿no? Obviamente. Pero la fuerza que genera todo, les digo, es desmitificadora y revolucionario el arte, porque siempre pensamos que el arte es, ay, qué lindo. No, el arte es tremendo, nos conmueve, nos mueve y nos descosifica, nos hace que tomemos conciencia de la realidad. Y es nuestra salvación. No esas escenas, pero, por ejemplo, ¿ustedes creen que los monos de Picasso son muy bonitos? ¿Alguien ha visto obras de Picasso? Son horribles. Y sin embargo, nos tienen embelesados cuando los vemos. ¿Por qué? Porque tienen poesía, que es otro concepto del arte que lo hace verdadero, lo que nos sublima como seres humanos, que es a lo que yo voy cuando les traigo este mensaje, porque nos merecemos una vida extraordinaria, todos los médicos. Les digo yo, nosotros los médicos somos seres especiales. Así termino, miren la presentación, no sé si ya cerrar, pero termino, descubrimos el equilibrado de la vida es la poesía. La poesía, por principio, es una mentira que dice la verdad. Es un arma cargada de futuro. León Felipe. León Felipe. Okay. Bueno, muchachos, pues no es que quiera ser controlador. Gracias. Yo lástima, les fallé porque traía muy bien estructurado esto, pero no lo encontré ahorita. Estuvo más que bien, Enrique. Te agradecemos mucho tu participación. Espero que les deje algo.
Como siempre, espero que se hayan quedado con dudas. Espero que estén dispuestos a investigarlas por su lado. Hay muchas cosas que se pueden explorar, por ejemplo, la diferencia entre arte y técnica. Dos palabras que originalmente significaban lo mismo, ¿en qué momento se han separado para hacer cosas totalmente distintas? Podríamos platicarlo en alguna otra de las pláticas o de las clases. Por lo pronto me quedo y los dejo con un pensamiento de Zizek, un filósofo eslavo, que dice que la felicidad no es más que un subproducto de la armonía. Es algo que en lo que me quedo, me gusta, porque finalmente si corremos por ella no sabemos finalmente qué es, pero mientras exista armonía entre lo que Enrique denomina el hemisferio derecho con el hemisferio izquierdo, y exista armonía de todas estas pulsiones que nos gobiernan, creo que podemos estar en ese equilibrio, en esa eudemonía, como Aristóteles decía, o sea, el equilibrio emocional y entre la pulsión de nuestros demonios. Así pues, muchachos, pues agradeciendo nuevamente a Enrique su participación y a ustedes su participación también. Espero que sea un tema que les haya gustado. El tema que sigue es acerca de testigos de Jehová y hay otro partícula ahí, no me acuerdo ahorita cuál. La película también se las publico yo para que vean eso acerca de un caso legal de testigos de Jehová. Y nos vemos entonces dentro de 8 días. Muchas gracias a todos y ya saben, pueden seguir participando, poniendo comentarios si no alcanzó lo que vimos ahora en nuestra página de Facebook, en nuestro grupo, donde está incluido también el doctor Trejo. Sí, Enrique. ¿Alguien se interesa por la presentación, no, la buena? Se las mando. Si no te, Sí, gracias. Si no te preocupa compartirla, puedes subirla. No, para nada, no. Pues ojalá que todo el mundo la viera. La puedes subir y ahí el grupo y ahí podemos todos verla cuando veamos y hacer algún comentario si desean hacerlo también. Hacerme comentarios con todo gusto. Gracias por su paciencia. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias. Es un honor, doctor. Muchas gracias por todo. Nos vemos en 8 días, chicos. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Nos vemos en el desayuno del sábado. Sí, claro. Molletes.